a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los afectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Debido al anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Atentamente, Alejandro Gertz Manero. Es cuanto, Presidenta. En consecuencia, a partir de la comunicación recibida por la que el doctor Alejandro Gertz Manero informa de su retiro como titular de la Fiscalía General de la República, esta presidencia determina que en atención a la competencia del Senado de la República para resolver sobre su aceptación y aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, dicho asunto es de la mayor relevancia para el funcionamiento institucional del Estado mexicano. La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo cuyo objeto primordial es la investigación y persecución de los delitos del orden federal ante los tribunales, actuando como representante de los intereses de la sociedad. La institución tiene bajo su mando al Ministerio Público de la Federación, cuya actuación debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Esta función la convierte en la pieza clave para activar el sistema de justicia penal en casos de alto impacto nacional, delincuencia organizada y delitos contra la Federación. En consecuencia, la Fiscalía General de la República tiene la potestad exclusiva de ejercer la acción penal, es decir, es la autoridad encargada de llevar a los presuntos responsables ante los jueces federales, solicitar órdenes de aprehensión y cateo y procurar que los juicios se sigan con regularidad para obtener sentencias condenatorias. Por las razones anteriores, esta presidencia estima imprescindible que este órgano legislativo se aboque de inmediato a discutir y emitir la resolución correspondiente, por lo que me permitiré consultar, por conducto de la Secretaría, si la Asamblea otorga su anuencia para dispensarle los trámites por considerarlo de urgente resolución y así abrir de inmediato el debate correspondiente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 108, 109 y 110 del reglamento del Senado, se consultará a la Asamblea si autoriza que el asunto se considere de urgente resolución. Toda vez que el artículo 108 del reglamento establece como necesaria la votación favorable
de las 2/3 partes de las senadoras y los senadores presentes para considerarlo de urgente resolución, realizaremos esta votación de forma nominal. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. La votación considera la votación por la negativa es por no aceptar la urgente resolución. Ábrase el sistema electrónico de votación por no aceptar la urgente resolución. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa. (18:17). Gracias por permanecer con nosotros en la señal de Canal de Congreso a través del 45.1. Ya le mencionaba que es historia pura la que se vive esta tarde al interior del Senado de la República después de prácticamente 3 horas y media de receso, un receso prácticamente interminable. Se han reanudado las actividades, las acciones al interior del Pleno del Senado de la República a eso de las 18:12 y llegó al Senado de la República una comunicación por parte del ciudadano Alejandro Gertz Manero mencionando que renuncia a la Fiscalía General de la República, ya que se ha mencionado en la carta que ha enviado y que ha leído la Secretaría de la Mesa Directiva de este Senado de la República, que ha sido encomendado por la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para otra tarea importante que es servir como embajador en un país amigo. Dada la trascendencia de este tema, la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entonces se consulta al Pleno del Senado de la República la aceptación de urgente resolución. La renuncia de la persona titular de la Fiscalía General será sometida para su aceptación y aprobación en el Senado de la República. En este caso, se ha mencionado por parte de la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva, que se requieren los votos de los 2/3 partes de esta Cámara de Senadores, de los presentes en el Senado de la República, y se hace la votación vía nominal en el interior del Salón de Sesiones de la Cámara Alta. Hay que destacar algo importante, algo fundamental, lo que marca el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el fiscal general durará en su encargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente, recordando que el 18 de enero del 2019, el fiscal general Alejandro Gertz Manero rindió la protesta de ley en el Pleno del Senado de la República, todavía cuando estaba como presidente en la 64ª legislatura. Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario de Morena, senador en aquel tiempo, rindió protesta el 18 de enero del 2019, es decir, el próximo 18 de enero hubiese cumplido prácticamente ya más de 5 años al frente de la Fiscalía, por cumplir alrededor de 7 años al frente de la Fiscalía, y bueno, ha llegado la renuncia. Bueno, el artículo 102 señala que a partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual se enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo Federal no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a la que se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. Vamos a regresar a los trabajos. 87 a favor, 9 en contra, 0 en abstención. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos, de los cuales 87 son a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.
Gracias. Por tanto, sí se considera de urgente resolución. Por tanto, está a discusión de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por haber calificado como causa grave el motivo de la misma. Informo que la discusión de este asunto se realizará en los siguientes términos. Para ella habrá una lista de 5 personas oradoras en cada sentido. Al finalizar, se consultará a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. De no ser así, se abrirá una nueva ronda de personas oradoras. Al concluir, se volverá a consultar hasta que la Asamblea responda positivamente. Una vez agotada la discusión, en caso de haber intervenciones para rectificación de hechos, se dará el uso de la palabra a las personas senadoras que se hayan registrado oportunamente. Concluido lo anterior, realizaremos la votación nominal para consultar si es de aprobarse el acuerdo. En función del resultado de la votación, esta presidencia dictará el trámite que corresponda. Por tanto, damos inicio a la discusión. Tiene el uso de la tribuna el senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Sí, senador Esquer. Por favor. Sí, lo anotamos aquí, lo registramos, desde luego. Sí, el senador Alberto Anaya, de igual manera, registramos su voto a favor. Si alguien más, así es, toma nota la Secretaría. Adelante, senador, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta, compañeros y compañeras legisladoras. Hemos esperado muchas horas para abordar este tema. Movimiento Ciudadano está claro de la gravedad y la urgencia que tiene, toda vez que se trata de una institución nodal, pilar del Estado mexicano, como es la Fiscalía General de la República. Por eso es que hemos acompañado la incorporación al orden del día y su trámite como de obvia y urgente resolución, porque sí lo es. Y como ha sido un hecho público y notorio, hemos recibido y se ha dado lectura aquí a la carta que el fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, expresa de manera explícita que se está retirando de su encargo como fiscal general de la República. Debo decir con mucha responsabilidad que este no es para nosotros un momento para calificar o evaluar el papel que ha tenido el fiscal general. Ya habrá tiempo para ello y un espacio distinto para hacer esa evaluación puntual.
Lo que puedo decir es que durante la legislatura anterior y por supuesto en esta, Movimiento Ciudadano seguirá haciendo votos para que la Fiscalía General de la República tenga todos los instrumentos para hacer su trabajo y para cumplirle al pueblo de México. Y que eventualmente quien encabece esa posición deberá de tener todas las credenciales para poder realizar ese trabajo. Por eso la pregunta que compartimos con ustedes es: ¿qué le corresponde en este momento hacer al Senado de la República en esta situación, frente a la carta que acaba de mandar el doctor Gertz Manero? Lo decimos con absoluta claridad. Como fuerza socialdemócrata, creemos en la ley, firmemente en la ley. Creemos en la Constitución y en el Estado de Derecho. Y a este Senado de la República eso es lo que le corresponde velar el día de hoy. Por eso traigo a cuentas lo que dice nuestro marco normativo, concretamente la Ley General de la Fiscalía General de la República. Dice textual: la renuncia de la persona titular de la Fiscalía General será sometida para su aceptación y aprobación del Senado de la República por mayoría simple de las personas integrantes presentes. Y dice: dicha renuncia solamente procederá por la causa grave, así calificada por el Senado de la República. Hasta ahí la cita. De tal suerte que la interpretación de este artículo en particular es que lo que le corresponde al Senado de la República es calificar la gravedad de la razón que expone el fiscal para ver si esta renuncia es procedente o no lo es. Dicho en otros términos, el hecho de que la causa grave esté en el texto legal implica que no cualquier razón es aceptable en automático, que tiene que haber una evidente situación extraordinaria, anómala, por supuesto grave, para que este Senado acepte un trámite de esta naturaleza. Yo pregunto, compañeras y compañeros, ¿qué elementos tenemos en este Senado para calificar la gravedad de la causa que expone el fiscal en esta carta? Lo único que tenemos a la mano es este párrafo que dice que ha sido propuesto como embajador de México ante un país amigo, y lo cual se está tramitando en este momento. Esa es la razón que esgrime el fiscal general para presentar esta separación. No vamos a especular nosotros sobre las verdaderas razones que tiene el fiscal Gertz Manero para seguir o intentar seguir en el servicio público. Él deberá en su momento exponer esas razones. Pero lo que sí nos toca hacer es calificar esta causa, es decir, si esto nos parece suficientemente grave o no. Y con absoluta responsabilidad lo decimos. Termino, presidente. Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República. Equiparando a lo que dice la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, termino, presidenta, causa grave es haber cometido un ilícito que dañe la autoridad moral de tal manera que no se pueda desempeñar el cargo. Causa grave es cometer violaciones graves a la Constitución. Causa grave es estar incapacitado mental o físicamente. Pero intercambiar tareas de servicio público o aspirar a ser embajador no puede considerarse como una causa grave. Termino diciendo, presidenta, la existencia
de estos candados legales, de lo que ya está en la ley, no son una mera formalidad. Son blindajes de una institución. Concluya, senador. Cuando hay amenazas sobre su autonomía y sobre su independencia o intentos de control político. Por eso mismo, el Senado de la República debe garantizar que la permanencia en el cargo no quede sujeta a motivaciones distintas más que la de garantizar la aplicación de la justicia en México. Por eso, compañeras y compañeros, Concluya, nuestro senador. voto será en contra. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la mesa directiva y de frente al pueblo de México que nos está viendo a través de la señal del Congreso. Se está poniendo a consideración de este Senado de la República la calificación de una causa grave para aceptar que ya no continúe en el cargo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien hay que reconocer que durante estos 5 años al frente de esta alta responsabilidad que le ha conferido el pueblo de México a través del Senado de la República, sin duda ha hecho un gran trabajo y tenemos que reconocérselo. Pero también es menester de este Senado de la República que quepa la cordura y que no se llegue al absurdo de querer aplicar literalmente una ley. En este mismo Senado hemos aprobado previamente la renuncia de ministras, de ministros, de juezas, de jueces e inclusive de legisladores, cuando se considera que estos cargos son definitivamente irrenunciables. Hoy, sin duda, creo que tiene que quedar muy claro que no hay causa más grave que calificar que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad. Alguien que está haciendo de conocimiento del Senado de la República a través de un medio escrito que ya no desea continuar, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar aquí y por lo tanto debemos iniciar y comenzar el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República. Compañeras y compañeros legisladores, la literalidad de la ley en este caso sería un absurdo jurídico. Y voy a citar un argumento que se vertió aquí precisamente en la autorización de una licencia previamente. Una interpretación no puede llevar al absurdo de obligar a un individuo para permanecer en un cargo público en contra de su voluntad. Supongamos que no queremos aceptar la calificación de esto como una causa grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obligar a que una persona permanezca en este cargo? ¿Qué es más importante, compañeras y compañeros senadores? ¿La literalidad y la pulcritud de lo que dice la ley orgánica o la relevancia para las mexicanas y los mexicanos de que la persecución, la investigación del delito tenga una persona responsable que esté al frente de una institución tan importante como esta? Es por ello que les pido a mis compañeras y compañeros senadores que razonen su voto, que no vengan aquí únicamente a vertir argumentos jurídicos, sino que vengamos a actuar con cordura, que vengamos a actuar con sentido común y que autoricemos y califiquemos esto como una causa grave y entonces aceptemos la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Compañeras y compañeros senadores, en el marco del proyecto de nación que impulsamos en que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, que se basa en los principios de justicia social, de humanismo, honestidad y centralidad del pueblo, la Fiscalía General de la República ha jugado un papel estratégico en este proceso, porque en su esencia institucional ha demostrado la capacidad del Estado para garantizar justicia,
combatir la impunidad y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Hoy tenemos una ruta clara en la consolidación del Estado de Derecho y sin duda que estemos hoy discutiendo la calificación de esto como una causa grave va a fortalecer las instituciones mexicanas y ante los ojos del pueblo de México, en democracia, vamos a dar comienzo, si es que así lo deciden ustedes, compañeras y compañeros senadores, a el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República. Hoy es momento de cordura, hoy es momento de aceptar esta voluntad de alguien que ya no desea, no puede continuar al frente de esta alta responsabilidad. Es por ello que desde el Partido Verde Ecologista de México les pedimos que aprobemos esta calificación como causa grave para que haya justicia, para que haya mayores y mejores instituciones para el pueblo de México y finalmente para que vivamos en armonía social. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 5 minutos exactos. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, que se escuche fuerte y claro, el PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es renuncia, eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena. Pero seamos serios, una embajada no es causa grave, no tiene justificación jurídica, no lo dice la Constitución, no lo dice la ley, no lo dice el sentido común. Lo que sí dice la ley es que la Fiscalía General debe de ser autónoma, estable e independiente. Y aquí lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo, alguien moldeado a la medida del régimen, alguien que no incomode, que no investigue, que no estorbe ante tantas denuncias públicas presentadas. Esto no ocurre del vacío. Ocurre después de que Morena destruyó los órganos autónomos, de que desmantelaron pieza por pieza los contrapesos que sostienen la República. Ocurre después de que se apoderaron del Poder Judicial a la mala, mediante reformas apresuradas, votaciones nocturnas y presiones que avergüenzan a cualquier país que presume de ser democrático. Ocurre después de que vaciaron de independencia instituciones que tardaron décadas en construirse. En este contexto, ¿alguien cree realmente, sinceramente, que esta renuncia es voluntaria? ¿Que este movimiento es administrativo y no político? Por favor, no insulten la inteligencia de nadie. Esto es control, esto es presión, esto es autoritarismo que ya no se preocupa por disimular. Hoy quieren que aceptemos como normal que un fiscal general salga por la puerta de atrás para recibir de regalo una embajada. Pero todos sabemos que esta embajada es el pretexto, el envoltorio, el barniz diplomático de una operación política cuyo objetivo real es hacerse el control absoluto de la Fiscalía General de la República. Eso sí es causa grave, grave para la República, grave para la justicia, grave para la democracia, porque si hoy el gobierno decide quién se va y quién llega a la Fiscalía, mañana decide qué se investiga y qué se archiva. Y pasado mañana decide a quién se procesa y a quién se protege. Ese es el riesgo, ese es el fondo. Una fiscalía al servicio del poder, no de la nación. Y mientras tanto nos quieren vender la narrativa, la mayoría, de que todo está en orden, de que todo está dentro de la legalidad, de que todo es impecable, que la causa grave
está justificada, pero legalidad sin autonomía, sin equilibrio, sin contrapesos, no es legalidad, mis amigas y mis amigos, es simulación. La verdad es contundente. Este gobierno ya eliminó el IFT, ya desmanteló la COFESE, ya vulneró el INE, ya capturó al Poder Judicial y ahora va a someter por completo a la Fiscalía General de la República, y todo para lo mismo, para gobernar sin límites, sin supervisión y sin responsabilidad. El PRI no va a quedarse callado. No lo hicimos cuando intentaron romper la pluralidad del Congreso y no lo vamos a hacer hoy. Vamos a seguir denunciando cuando pretendan y pretenden instalar a un fiscal a modo disfrazado de continuidad institucional. Compañeras y compañeros, la justicia no se negocia, la autonomía no se vende, la república no se regala, y lo decimos con carácter, con determinación y con absoluta convicción democrática. No aceptamos, por supuesto, esta justificación, no aceptamos esta maniobra, no aceptamos este abuso. Mientras Morena destruye las instituciones, el PRI siempre defenderá a México. Mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz. Y mientras ellos avanzan, ustedes al autoritarismo, el PRI sigue firme, crítico, fuerte y echado para adelante. Aquí estamos, aquí seguiremos y no nos doblan. Por eso nuestro voto será en contra. ¡En contra! A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Lizeth Sánchez García. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Una moción de orden, senadora presidenta. Se ha pedido... No veo desorden en el pleno. Sí, lo voy a decir la razón, sí lo hay. Se ha pedido que solo estén senadores, senadoras, muy poco personal de apoyo, y está un golpeador disfrazado de legislador de los 6 que me agredieron cuando era yo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No tiene nada que hacer aquí ese legislador que Mancilla se apellida y que incorrectamente está en este pleno. No tiene ni el honor, ni el derecho, ni es bienvenido aquí. Está ocupando un escaño además, como si fuera senador. Sí, le debo decir que no tienen por qué estar ocupando los escaños quienes no son senadores o senadoras de la República. Por tal motivo, le solicito que por favor no lo haga. Silencio, por favor. Continúe, tiene el uso de la palabra la senadora Lizeth Sánchez García. Gracias, presidenta. Para hablar a favor, perdón. Gracias. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos ser muy claros. La autonomía de la Fiscalía General de la República no es negociable, no es decorativa y no depende de una sola persona. Es un pilar del Estado mexicano y una condición indispensable para garantizar justicia real, justicia que sirva al pueblo y no a los intereses de nadie más. La Fiscalía General de la República es una institución diseñada para investigar y perseguir los delitos con profesionalismo, objetividad y absoluto apego a la ley. Su carácter de órgano constitucional autónomo no solo le da independencia técnica y operativa, le da fortaleza necesaria para cumplir su mandato sin presiones, sin favores y sin interferencias. Desde la Cuarta Transformación hemos insistido en algo fundamental. Un Estado fuerte necesita instituciones fuertes, instituciones que actúen con transparencia, con responsabilidad y con un compromiso irrenunciable hacia la legalidad y los derechos humanos. Ese es el espíritu que nos guía
y que debe seguir marcando el rumbo de la Fiscalía. En este contexto, la renuncia presentada por el fiscal general en los términos que establece la Constitución actualiza los supuestos legales para que este Senado active el proceso de designación de una nueva persona titular, salvaguardando en todo momento la autonomía constitucional de la institución. Dicha renuncia se recibe y se acepta con respeto institucional y en reconocimiento al periodo de servicio ejercido por el fiscal general. Durante su gestión condujo responsabilidades relevantes para el funcionamiento del Ministerio Público de la Federación, encabezó investigaciones de alto impacto y fortaleció diversas áreas de la institución. Y quiero subrayarlo, esta transición no altera el funcionamiento de la institución ni pone en riesgo su independencia. Al contrario, confirma la solidez de su diseño, porque la Fiscalía no se detiene. Las investigaciones, los peritajes, las actuaciones ministeriales continúan en marcha. La institución sigue cumpliendo su responsabilidad gracias a una estructura profesional que trabaja todos los días con rigor y compromiso. Esa continuidad demuestra que la autonomía funciona, que está viva y que es una garantía para nuestro país. Este momento debe asumirse con la seriedad que amerita y también como una oportunidad para reafirmar la independencia, la imparcialidad, la transparencia y el respeto pleno a los derechos humanos como ejes de la Procuración de Justicia. Ese es el camino del humanismo mexicano. Ese es el camino de esta transformación que construimos de la mano del pueblo. Por eso, desde el Partido del Trabajo, reiteramos nuestra convicción de acompañar este proceso con responsabilidad, defendiendo siempre un modelo de justicia autónomo, eficaz y profundamente comprometido con la verdad, la legalidad y las víctimas. Muchas gracias, Presidenta. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Senadora Presidenta, fue usted muy gentil al pedir solamente que no estuviera alguien que no es senador, senadora, en un escaño de un senador, senadora. Varios senadores nos expresábamos porque no estuviera aquí ese golpeador disfrazado de legislador y con una cachaza ha vuelto a sentarse, lo cual es una falta de respeto a la presidencia y una falta de respeto a este pleno. A ver, senador. A ver cuál es su moción de orden. El cobarde senador Fernández Noroña, que ha llamado a las mujeres el día 25 de noviembre de manera despectiva, fundamentalmente a la viuda de Carlos Manzo, a quienes no solo se a ver, dice… senador, ese no es el tema ahorita, nada, estamos discutiendo un asunto de suma importancia para la nación. Yo le solicitaría que por favor fuéramos respetuosos y efectivamente en el caso de quienes no son legisladores, senadores de la República, pues les estamos solicitando que no estén en los escaños y como podemos ver, está aquí junto a usted un legislador que es de la Cámara de Diputados. Quiero solicitarle de la manera más respetuosa que por favor no esté en la zona de los escaños de los senadores de su partido. Y también pues decirles que no caigamos en las provocaciones, estamos discutiendo un asunto trascendental para la patria. Por favor, le solicito al legislador que pueda moverse de ese lugar y le pido respeto a esta presidencia.
Así seamos parejos con todos y con todas, que esa es mi función y así lo he hecho. Quiero decirles también que aquí hay algunas personas que forman parte de los trabajadores de este Senado de la República. Por favor, continuemos con este debate y los que trabajan aquí, desde luego, pueden estar ayudándonos dentro del Pleno. Considero que debemos de continuar con todo respeto en este proceso de debate. Tiene la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Con su venia, Presidenta. La única razón de reunir al Pleno del Senado de la República en este día es calificar si existe o no existe causa grave en la renuncia presentada por el Fiscal General de la República. En primer lugar, tenemos que decir que el documento que se recibe no dice en ningún lado que el fiscal renuncie. El fiscal lo que anuncia es que lo han propuesto como embajador en un país amigo y que por ello se retira de su actual cargo. Hasta donde marca la ley, el retiro no es una causa de separación que este Senado de la República pueda calificar. No hay razón alguna de calificar algo que la ley no faculta. Pero si este documento, si el retiro ahora se interpreta como una renuncia, entonces lo que se tendría que analizar es si su contenido justifica o no la existencia de una causa grave que permita así calificarla y entonces sí abrir un proceso de designación. La Fiscalía General de la República tiene una naturaleza constitucional de carácter autónomo, construida para evitar su subordinación al poder político. Y el proceso de separación en caso de renuncia sigue la misma lógica. La de evitar una decisión discrecional, la de otorgar estabilidad institucional, la de generar que una función esencial del Estado no corte continuidad o se vea amenazada en independencia o en autonomía. El documento que se recibió, senadoras y senadores, no cubre ninguno de estos elementos. El último párrafo del artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República dice textual que la renuncia solamente procederá por causa grave calificada por el Senado. Lo que dice la carta del fiscal, repito, es que será propuesto embajador a un país amigo, que eso le permitirá seguir sirviendo al país y que ello ya se tramita en estos momentos y por eso se retira del cargo actual. ¿Cuál es entonces, pregunto, la causa grave? Porque en lo descrito, en lo dicho, en la comunicación leída, lo único que se fija es que se irá de embajador. La norma no establece con precisión y es cierto cuáles son esas causas, pero sí establece un criterio orientador con las causas de remoción y fija 3 elementos. El primero, la pérdida de la ciudadanía mexicana que no se materializa. El segundo, incapacidad total o permanente que impida el ejercicio del cargo por un periodo mayor a 6 meses y esto sea dictaminado por el ISSSTE, lo que tampoco ocurre. Y tercero, la ocurrencia de violaciones graves a la Constitución que tampoco están. No se configuran ni cerca, pero aún haciendo una interpretación amplia o en beneficio de la persona, por donde se vea no hay cómo justificar que existe un elemento de gravedad, el mínimo posible. La forma de separación del fiscal general de la República
Es una institución del Estado mexicano porque garantiza el funcionamiento del cargo en condiciones óptimas de independencia y de autonomía. Y más aún, en las condiciones actuales del país, con el crimen organizado desatado, que controla territorios, que amenaza y asesina jueces, funcionarios y hasta alcaldes, cuando a la luz pública han salido señalamientos que vinculan a Morena con estos grupos. No puede crearse un precedente de esta naturaleza. No puede justificarse la separación del fiscal sin causa grave, y de hecho sin causa, porque además el retiro que anuncia es un acto que él da por hecho, pero no existe de manera formal. La justificación es un engaño, pero la ausencia del fiscal, el vacío institucional, el dañino precedente que esto pueda dejar, eso sí es muy real y eso sí conlleva una alta gravedad. Aquí no hay nada que calificar como causa grave. Y más allá de especulaciones, más allá de conjeturas políticas, de controles o descontroles, de pesos y contrapesos del Estado mexicano, el apego al Estado de Derecho es la obligación material que sí tenemos en este Senado de la República. Por ello, al no existir causa grave, sino justificación de retiro, el PAN votará en contra de otorgar la procedencia de lo que se presenta a este Pleno. México necesita certezas, necesita justicia, y México necesita que sus órganos e instituciones respondan a la gente, no al acomodo político de posiciones del morenato. Y concluyo, porque el riesgo es que la renuncia no sea el cierre de un ciclo, sino la apertura de un nuevo capítulo de control político con un fiscal cómodo, de cuota, obediente, y por eso el PAN votará en contra de ello. Es cuanto, presidente. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Con su permiso, senadora presidenta, con el permiso de sus señorías, senadoras y senadores. La acción de las instituciones requiere de un impulso constante y renovado. El México de hoy es la construcción de muchos hombres y muchas mujeres que en cada momento histórico han asumido los desafíos, muchas veces intrincados, de las tareas públicas, y desde su circunstancia, con su compromiso y esfuerzo, han contribuido a la vida de la nación. En una república, los cargos públicos, todos los cargos públicos, son, por definición, perentorios y temporales. No pueden ser patrimonio personal de nadie. A ello subyacen, sí, razones democráticas y de índole cívico, pero también razones de la naturaleza misma. Ningún hombre, ninguna mujer, aún los más esforzados y entregados, están fuera de esa naturaleza. Y no puede exigírsele a nadie afanarse más allá de toda linde y de lo humanamente posible. Mayormente, si en ejercicio de sus responsabilidades han cumplido las exigencias del deber institucional contraído. En una república, en una democracia, las tareas y los cargos públicos, todas las tareas y todos los cargos públicos no pueden discernirse ni ejercerse más que en interés del pueblo, el auténtico, el único soberano. El doctor Alejandro Gertz Manero ha acabalado 86 años de edad.
viene ejerciendo el cargo de fiscal general desde el 18 de enero de 2019. Casi 6 años, en una responsabilidad de las más intrincadas y delicadas que pueda haber en la República. A él le ha correspondido, hay que decirlo, colocar la primera piedra de una etapa de autonomía, de configuración constitucional autónoma de la Fiscalía General de la República. El día de hoy, después de ese ejercicio de casi 6 años, ha presentado a este Senado de la República el retiro definitivo de esa alta encomienda y responsabilidad. En los términos de lo mandado por el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, párrafos penúltimo y último, procede a aceptar y a aprobar dicha solicitud. No omito invocar que este Senado de la República ha sentado ya un precedente parlamentario, específicamente el 18 de noviembre de 2023, relativo al caso del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien hubo manifestado su retiro voluntario y definitivo de ese cargo jurisdiccional, y este pleno entendió sustentada la causa grave exigido por la ley. Les pido de manera comedida y respetuosa a las y los integrantes de este Senado que actuemos con altura y con responsabilidad. México es la construcción de muchos y de muchas. En esta nueva etapa necesitamos una procuración de justicia vigorosa, una procuración de justicia que haga realidad el anhelo de muchas mexicanas y mexicanos por tener acceso a instituciones que obren con diligencia y que, sin cortapisas, sirvan a la protección de los derechos de todas y de todos. Es cuanto, ciudadana presidenta. En virtud de no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Levantamos la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Les informo que tenemos registrada para rectificación de hechos a la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Pues únicamente para rectificar el hecho de que en su carta el fiscal nunca renuncia. Él lo que le pide que informe que la Presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo, y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la Presidencia de la República supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la Presidenta del Senado y la Presidenta de la República, y posterior a eso todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, Presidenta.
Cuando llegue la comunicación se hará el trámite. Se va a recoger la votación nominal del acuerdo. La votación por la afirmativa es para aceptar y aprobar. La votación por la negativa es por no aceptar ni aprobar. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal. Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal de Congreso a través del 45.1 y las diferentes plataformas digitales que tenemos para todos ustedes. Después de un largo día de actividades al interior del Pleno del Senado de la República, por fin, en este momento se abre el sistema de votación electrónica para ver si se acepta o no y si se aprueba o no la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, toda vez que llegó una comunicación a esta Cámara de Senadores. Hemos escuchado a las senadoras, senadores de los diferentes grupos parlamentarios pronunciarse acerca de este importante documento, de esta comunicación que llegó hace unos instantes. Recalcar lo que marca el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si se acepta la renuncia, entonces vendrá un proceso, un camino que tendrá que seguir el Senado de la República, que señala lo siguiente: el fiscal general durará en su encargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual se enviará a la titular del Ejecutivo Federal, la doctora de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado de la República. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Son 73 votos a favor hasta este momento, son 22 votos en contra, son 0 votos en abstención en esta larga cobertura que se ha desarrollado desde el Senado de la República. Desde los trabajos que iniciaron a las 12 del día, se convocó a las senadoras y a los senadores para iniciar con las actividades de la sesión ordinaria de este día 27 de noviembre a las 10 de la mañana. No inició a las 10 de la mañana, inició a las 12 horas. Posteriormente se decretó un receso por parte de la presidenta de la mesa directiva, un receso que estaba decretado para reanudar las actividades a las 2 de la tarde con 30 minutos, pero inició a las 6 de la tarde con 10 minutos. Resultado de la votación a continuación, quédese en la señal del canal del Congreso. 74-22-0. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema se emitieron 96 votos, de los cuales 74 son a favor, 22 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acuerdo. En consecuencia, el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por haber calificado como causa grave el motivo de la misma. Comuníquese a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
a la Fiscalía Especializada de Control y Competencia y al doctor Alejandro Gertz Manero. Honorable Asamblea, recibimos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Consulte la Secretaría a la Asamblea. En votación económica se autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea. En votación económica se autoriza que se integre al orden del día de hoy el acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. En virtud de que el acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura solo a su parte resolutiva. Doy lectura, Presidenta. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Con fundamento en el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República emite la siguiente convocatoria pública para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República al tenor de las siguientes bases. Primera, se convoca a las personas interesadas en ser aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, las cuales deberán cubrir los siguientes requisitos. 1. Contar con ciudadanía mexicana por nacimiento. 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. 3. Contar con título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años al día de la designación. 4. Gozar de buena reputación, la cual está compuesta por 2 elementos. Inciso A, calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica. Y B, honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social. Y quinto, no haber sido condenado por delito doloso. Segunda, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República recibirá las solicitudes de aspirantes a titular de la Fiscalía General de la República a través del mecanismo electrónico de registro que se encontrará disponible desde la página web del Senado de la República en www.senado.gov.mx a partir de las 13 horas del día viernes 28 de noviembre del 2025 y hasta las 13 horas del día domingo 30 de noviembre del 2025, tiempo del Centro de México, siendo tal mecanismo el único medio reconocido por el Senado de la República para tal efecto. Tercero, la persona aspirante deberá presentar los siguientes documentos. Primero, 1. Solicitud consistente en escrito firmado en la que manifieste voluntad expresa de participar en el proceso de selección. 2. Currículum vitae con fotografía actual. 3. Escrito firmado en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido condenada por delito doloso. 4. Escrito firmado en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos de la Federación o en alguna de las entidades federativas. 5. Para el caso de que su candidatura se encuentre apoyada por alguna universidad, instituto de investigación, asociación civil u organización de la sociedad civil, deberá adjuntar escrito que así lo acredite. 6. Ensayo firmado con un máximo de 10 cuartillas escritas en letra tipo Arial tamaño 12 con interlineado sencillo que incluya los siguientes apartados. A. Análisis cerca de los fenómenos delictivos que afectan al país. B. Elementos de un plan de persecución penal. Y E. Cómo debe utilizarse el marco normativo de la Fiscalía General de la República para enfrentar los fenómenos delictivos y su evolución. 7. Copia de los siguientes documentos. A. Acta de nacimiento. B. Credencial para votar con fotografía por ambos lados, expedida por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral. E. Título profesional de licenciatura en Derecho con antigüedad de al menos 10 años. D. Cédula profesional. E. Documentos que acrediten el currículum vitae. 8. Escrito firmado contenido
conteniendo la descripción de su trayectoria en el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica, resaltando los puntos que denoten la calidad profesional relevante y la alta calidad técnica necesarias para el ejercicio como titular de la Fiscalía General de la República. Cuarta, los documentos descritos en la base tercera deberán ser ingresados en los términos de la presente convocatoria, tanto en su versión original como en su versión pública, ambos en formato PDF, siguiendo los criterios establecidos en las disposiciones legales aplicables en materia de clasificación y desclasificación de la información. Al someterse a lo dispuesto en el presente convocatoria, se entiende que las personas aspirantes autorizan la difusión de su solicitud y documentos adjuntos en versión pública en la Gaceta del Senado de la República a fin de transparentar el procedimiento de selección. Quinta, ante la falta de algún documento referido en la presente convocatoria, su presentación fuera del tiempo y de forma distinta a las exigidas en las bases que anteceden, se tendrá por no presentada la solicitud. Sexta, la persona aspirante al cargo de titular de la Fiscalía General de la República que se someta al procedimiento de designación al que se refiere esta convocatoria deberá, siguiendo las instrucciones correspondientes, iniciar, seguir y en su caso concluir el registro electrónico necesario al que se refiere a la presente convocatoria, debiendo cumplir con los requisitos exigidos. La persona aspirante deberá observar el siguiente procedimiento electrónico para su registro. Primero, ingresará a la página web del Senado de la República www.senado.gov.mx en el apartado Convocatorias. Segundo, completará el formulario requerido para obtener un usuario y contraseña, el cual deberá mantener bajo resguardo. Tercero, validará el proceso electrónico correspondiente al ingreso al portal de registro. Cuarto, ingresará el usuario y contraseña asignadas al portal de registro. Quinto, el apartado de avisos del portal de registro, así como el correo electrónico proporcionado por el aspirante serán los únicos medios de comunicación para dar seguimiento al procedimiento que refiere la presente convocatoria. Sexto, desde el portal podrá descargar, leer y en su caso imprimir el instructivo que le guiará durante el procedimiento electrónico de registro. Séptimo, desde el portal deberá descargar las plantillas, complementar la información solicitada en estas, colocar su firma autógrafa y digitalizar los siguientes formatos. A. Escrito donde manifieste voluntad expresa de participar en el proceso de selección. B. Currículum vitae. C. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido condenada por delito doloso. D. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos de la Federación o en alguna de las entidades federativas. Octavo, deberá digitalizar en su totalidad la documentación descrita en la base tercera de la presente convocatoria, tanto en su versión original como en su versión pública, ambos en formatos PDF con una resolución de 300 dpi, consultar la guía a la que hace referencia la fracción sexta de la presente base por los medios que garanticen la legibilidad de los documentos electrónicos resultantes. Novena, desde el portal deberá complementar todos los campos de los formularios relacionados con la información y documentos solicitados para cada caso y que correspondan a los siguientes apartados. Primero, escritos firmados. A. Manifiesto voluntad expresa de participar en el proceso de selección. B. Puntualizando bajo protesta de decir verdad no haber sido condenado por delito doloso. C. En el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos de la Federación en alguna de las entidades federativas. D. Que acredite, cuando así sea el caso, que su candidatura se encuentra apoyada por alguna universidad, instituto de investigación, asociación civil u organización de la sociedad civil. E. Que contenga la descripción de su trayectoria en el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica en el estricto cumplimiento a los requisitos descritos en el numeral 8 de la base tercera de esta convocatoria. 2. Currículum vitae y copias de los documentos que lo acrediten. A. Datos personales. B. Formación académica, licenciatura en Derecho, especialidades, posgrados. C. Trayectoria profesional. C. Diplomados, certificaciones, cursos, talleres, conferencias y otros. 3. Copias de los siguientes documentos. A. Acta de nacimiento. B. Credencial para votar con fotografía por ambos lados expedida por el Instituto Nacional Electoral. C. Título profesional de la licenciatura en Derecho con antigüedad al menos de 10 años. D. Cédula profesional. E. Documentos que acrediten el currículum vitae. 4. Ensayo firmado y digitalizado de acuerdo con el numeral 6 de la base tercera, siguiendo estrictamente el orden temático de los apartados. 10. Desde el portal confirmará a través del mecanismo electrónico previsto para tal fin que ha completado los formularios, así como la carga de la totalidad de los documentos solicitados en la presente convocatoria, tanto en su versión original como en su versión pública. 11. Desde el portal autorizará a través del mecanismo electrónico previsto la publicación de los documentos en versión pública en la Gaceta del Senado de la República. 12. La persona aspirante recibirá el acuse correspondiente de la recepción de su documentación por los medios establecidos en la fracción quinta de la presente base, sin que ello implique su registro. Este último quedará sujeto a la validación de los documentos del aspirante por la Junta de Coordinación Política. 13. La Junta de Coordinación Política podrá validar el registro dentro de las 12 horas siguientes al acuse de la recepción de su documentación por los mismos medios establecidos en la fracción quinta de la presente base. 7.
La Junta de Coordinación Política realizará la verificación de los expedientes de las personas que presentaron sus candidaturas el martes 2 de diciembre del 2025 y seleccionará al menos a 10 personas que por conducta de la mesa directiva pondrá a consideración del Pleno del Senado de la República. Octava, la propuesta indicada en la base anterior será presentada para su votación en el Pleno del Senado de la República el martes 2 de diciembre de 2025 y en caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las 2/3 partes de los miembros presentes, se realizará de manera inmediata una segunda votación. Si en esta no se alcanzara dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la misma sesión que se someterá a lo dispuesto en esta base. Novena, una vez aprobada la lista de al menos 10 candidaturas, se remitirá a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en la fracción segunda del párrafo tercero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Décima, en la sesión que se dé cuenta al Pleno del Senado de la República de la terna enviada por la titular del Ejecutivo Federal, previa comparecencia de las personas propuestas, se designará al Fiscal General de la República por medio del voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. La comparecencia ante el Pleno del Senado de las 3 personas candidatas a la titularidad de la Fiscalía General de la República se realizará por separado, en estricto orden alfabético, acorde a la primera letra del primer apellido. Cada persona candidata dispondrá de un tiempo de hasta 20 minutos para exponer su proyecto de trabajo. No se permitirá la formulación de preguntas ni cualquier otro tipo de manifestaciones durante esta intervención. Una vez terminada la comparecencia de la persona candidata, abandonará el salón del Pleno del Senado de la República y a continuación se dará curso a la siguiente comparecencia y así sucesivamente. Concluidas las 3 comparecencias, se procederá a la discusión y al término de esta a la votación por cédula. Décima primera, la persona que resulte designada y nombrada titular de la Fiscalía General de la República rendirá la protesta de ley ante el Pleno del Senado de la República en la misma sesión. Décima segunda, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Décima tercera, para máxima publicidad, publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Senado de la República y en la página oficial de este, difundiéndose a partir de su aprobación en las plataformas digitales del Senado de la República. El canal de la televisión del Congreso de la Unión realizará las actividades conducentes para difundir el contenido de la presente convocatoria. En el mecanismo electrónico de registro se integrará el aviso de privacidad correspondiente. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará a vigor a partir de su aprobación. Segundo, comuníquese a las Secretarías Generales, a la Coordinación de Comunicación Social, a la Unidad de Transparencia del Senado de la República y a la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso de la Unión para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones conducentes para el cumplimiento del presente acuerdo. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a 27 de noviembre del 2025. Atentamente, senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Moisés Ignacio Mer, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senadora Laura Huitzal Castillo, presidenta de la mesa directiva, senadora Karen Castrejo Trujillo, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Es cuanto, Presidenta. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber personas oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora Presidenta. Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se emite convocatoria pública para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Para su máxima publicidad, publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Senado de la República y en la página oficial de este, y difúndase en las plataformas digitales del Senado. Se instruye también al canal de televisión del Congreso para difundir su contenido. Comuníquese a las Secretarías Generales, a la Coordinación de Comunicación Social y a la Unidad de Transparencia, todas del Senado de la República.
Todavía no se vayan. Nuestro siguiente asunto a trámite es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles. En virtud de estar publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Doy lectura, Presidenta. Comisión Especial de Ciudades Sostenibles se integrará con 6 miembros y tendrá la siguiente conformación. Junta Directiva, senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presidencia por MC. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria por Morena. Senadora Andrea Chávez Trevillo, secretaria por Morena. Integrantes, senador Moisés Ignacio Mier Velasco por Morena. Senador Waldo Fernández González del Partido Verde. Senador Ricardo Anaya Cortés del PAN. Es cuanto, Presidenta. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber personas senadoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora Presidenta. Aprobado el acuerdo por el que se integra la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles. En otro punto del orden del día, dé cuenta la Secretaría con los dictámenes inscritos para su primera lectura. Doy cuenta, Presidenta. Los dictámenes son 2 de la Comisión de Defensa Nacional, uno con proyecto de decreto por el que se concede autorización a la titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el ejercicio binacional Fuerzas Amigas 2025 en Fort Hood, Texas, Estados Unidos de América, y otro con proyecto de decreto por el que se concede autorización a la titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país a efecto de que participen en el evento número SOF 28, capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los Estados Unidos continentales. Es todo, señora Presidenta. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado de la República, quedan ya de primera lectura. Informo a la Asamblea que recibimos de la Cámara de Diputados una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la cafeticultura, de vuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y de Estudios Legislativos primera. Ahora sí, continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, señora Presidenta. Muy bien. Se cita a la siguiente sesión ordinaria del martes 2 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión. (19:30) en la Ciudad de México. Concluye la sesión ordinaria del Senado de la República después de una larga e intensa espera dentro de los trabajos que se desarrollaron al interior del Pleno de esta Cámara de Senadores. En la sesión ordinaria correspondiente a este jueves 27 de noviembre del presente año, aún en el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 66ª legislatura en el Congreso de la Unión. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Si usted no pudo seguir de cerca los trabajos que le presentamos a través de la señal del canal del Congreso y que seguramente usted se enteró ya también por otros lados, por otros medios, bueno, le informamos que la
noticia de 8 es que el doctor Alejandro Gertz Manero ha presentado su renuncia como fiscal general de la República, esto en el Senado de la República, y el Senado de la República aceptó dicha renuncia. Recordemos que el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca algo muy claro. ¿Por qué? Porque después de la renuncia, ¿qué es lo que va a pasar con la Fiscalía General de la República? Bueno, aspectos importantes que se desarrollaron ya en la parte final, en la sesión ordinaria de este día. El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Senado de la República, a partir de esta fecha, tendrá 20 días hábiles para enviar una lista de al menos 10 candidatas, 10 candidatos, sean hombres, mujeres, a la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con las candidatas, los candidatos que aspiren a ser fiscales generales de la República. Y tiene que ser aprobada esta lista de al menos 10 candidatos por las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Senadores. Una vez que entonces la titular del Ejecutivo Federal reciba esta lista, la titular del Ejecutivo Federal en 10 días hábiles tendrá que enviar una lista de una terna, es decir, 3 personas al Senado de la República, que serán las candidatas, candidatos que estarán compareciendo ante el Pleno del Senado de la República, es decir, estas 3 personas estarán compareciendo, exponiendo sus argumentos de por qué quieren ser fiscales generales de la República y estarán ante el Pleno de la Cámara de Senadores, y eso se prevé que sea el martes 2 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, ya en la parte final se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde se ha lanzado la convocatoria para ocupar el cargo vacante de fiscal general de la República, ya sea hombre o mujer, y esta convocatoria está abierta a partir del día de mañana, 28 de noviembre a las 13 horas y hasta el próximo domingo, 30 de noviembre, y por lo tanto este acuerdo de la Junta de Coordinación Política fue aprobado en votación económica por parte del Pleno del Senado de la República, y es así entonces como está ya listo este camino para que entonces las personas que estén interesadas en ocupar el cargo de fiscal general de la República, ya la Secretaría de la Mesa Directiva ha informado cuáles son los requisitos de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política que vienen inscritos en este acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que puedan ser fiscales generales de la República. Y desde luego entonces, después de la comparecencia, se estará presentando esta importante terna y desde luego tendrá que ser aprobada por mayoría calificada, las 2/3 partes de los presentes en el Pleno de la Cámara de Senadores, es decir, el fiscal general de la República o la fiscal general de la República tiene que ser avalado por parte del Pleno del Senado de la República por la mayoría calificada. Así que atentos, pendientes, porque si usted pensaba que ya había concluido prácticamente el periodo ordinario de sesiones, pues no, le quedan todavía más de 15 días al actual periodo ordinario de sesiones y hay trabajo importante, interesante, el que se desarrolla en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, porque recuerde, todo lo que pasa en el Congreso de la Unión no se queda en el Congreso de la Unión, se va para todo el país y también se va para todo el mundo. Así estuvieron los trabajos en esta larga jornada intensa que se desarrolló al interior del Pleno del Senado de la República desde prácticamente las 10 de la mañana y bueno, que ha concluido al filo de las 19:30. Lista entonces esta importante convocatoria que ha ya lanzado la Junta de Coordinación Política para la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República. Gracias a nombre de este equipo de producción, gracias por habernos acompañado. Pásela muy bien, excelente noche, excelente jueves y recuerde que a partir de la próxima semana iniciarán los últimos 15 días del actual periodo ordinario de sesiones. La presidenta de la mesa directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez del Grupo Parlamentario de Morena, ha citado a las y los senadores a la próxima sesión ordinaria, dicho sea de paso, martes 2 de diciembre en punto de las 11 horas, trabajos que llevaremos a su pantalla a través de la señal del canal del Congreso y que desde luego será una sesión importante, interesante, rimbombante, todo lo que pasa al interior del Pleno del Senado de la República. Pásela muy bien, excelente noche y gracias por habernos acompañado.